Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista en la sección de futbolistas legendarios y hoy tenemos el placer de que nos atienda y de que nos visite en la sección, bueno, uno de los laterales que marcan época, un lateral derecho de los años 90 que nos marcó el corazón a todos y a cada uno de nuestros, de los españoles, ¿no? Y sobre todo si ha jugado en equipos tan importantes como el Valencia, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Y bueno, nos visita en el día de hoy Jorge Otero. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, Jorge Otero, el gallego, el de Nigrán. Hablábamos fuera de cámara que, bueno, que hace calor en Galicia, aunque no lo parezca, esa leyenda, ese mito urbano, ¿no? De que allí siempre hace frío. No, allí también hace buen tiempo, ¿no? Sí, bueno, eso ya cambió, la verdad, que el clima está cambiando y aquí, bueno, especialmente, ¿no? Esa lluvia, ese tiempo invernal que en verano a veces hacía fresquete, bueno, pues la verdad que está cambiando y hoy tenemos ya una temperatura cerca a los 24, 25 grados, o sea que viene un día de calor aquí. Bueno, en tu presentación decía que, bueno, que sobre todo te recordamos la gente que, bueno, que de los equipos en los que has jugado, ¿no? Porque has jugado en equipos históricos, también se me olvidaba antes, no he mencionado al Elche o al Betis, ¿no? Que no se nos enfade nadie. Pero estamos en época de mundial y también has sido internacional con la selección española. Ahora hablaremos de ello porque hay alguna similitud, ¿no? A cuando tú jugaste ese mundial del 94 con el Mundial de este año. Pero vamos a empezar un poco por ti y por tus inicios. Me hace especial ilusión preguntarte por tu debut en Primera División, que si no me equivoco fue con 18 años, en el mítico y desaparecido estadio de Sarriá, ¿no, Jorge? Sí, ahí fue con 18 años, bueno, era recién llegado al primer equipo, bueno, o sea, de juveniles, llegó al primer equipo en una época que era muy difícil que un chico, un jugador de la cantera, del filial, pudiese llegar al primer equipo, porque no, había muy pocas posibilidades, no le daban muchas oportunidades a los chavales, y bueno, y a mí me la dieron y a partir de ahí bueno, fui casi siempre titular, tuve una carrera extensa en el Celta y sobre todo eso, bueno, con 18 años, ya ese año jugué creo que sobre 30 y tantos partidos. Bueno, con el debut en Sarriá, como bien dices, ganando 0-1 al español de Lauris en Encono, Losada, Pichi Alonso. O sea que imagínate, con 18 años te presentas en Sarriá, consigues ganar 0-1. Bueno, el debut soñado, ¿no? Bueno, y todo salió todo a pedir de boca, ¿no? Pero luego también me hace especial ilusión preguntarte por el escenario en el que fue, ¿no? Como fue Sarriá, ¿no? Porque sobre todo la nueva generación, pues recuerda el campo de los otros campos en los que ha jugado el español, ¿no? El campo de Montjuic, ahora más actualmente el RCD Stadium, ¿no? El Sarriá ya desaparecido tenía un encanto especial, ¿no? Porque estaba ahí justo dentro de, no estaba en la periferia, como a lo mejor pueden ser los otros campos en los que juega el español, ¿no? O en las afueras, o apartado, ¿no? Como Montjuic o como el RCD Stadium, ¿no? La Sarriá estaba justo dentro de la ciudad, ¿no? Sí, son esos estadios míticos, ¿no? Donde tenían, bueno, algo más, y pues me recuerdo de San Mamés, ¿no? Otro, sí que ahora prácticamente está en el mismo sitio, pero el antiguo San Mamés era especial. Y bueno, sí, son esos estadios míticos, pero evidentemente ahora sí que cambió, están haciendo los estadios que se hacen nuevos más a la periferia. Bueno, pero sí que Sarriá, pues hombre, y sobre todo el español, ¿no? Que era un equipo, bueno, pues no de los grandes, grandes, como puede ser, no Madrid, España, Barça, todos esos ya los equipos top, pero sí que era un equipo, bueno, que solía estar en la media tabla hacia arriba, o sea que, bueno, un debut francamente bueno, ¿no? ¿Y cómo lo recuerdas? ¿Estabas nervioso? ¿Recuerdas
esos Buah, nervios. ojalá me acordase, pero ya van a pasar muchos años. No, sí que yo creo que, como siempre, ¿no? Cuando debutas el día anterior, a medida que se acerca el partido, ese nerviosismo, pero una vez que entras en el campo, en el terreno de juego, bueno, eres consciente de lo que eres capaz, de lo que tienes que hacer, lo tienes muy claro, ¿no? Dependes de ti. Y no, ahí la verdad que no tenía excesivos nervios, ni estaba intranquilo, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, siempre expectante, porque delante tenías jugadores de primer nivel y bueno, pero yo confiaba en lo que yo hacía, el míster me dio la oportunidad y antes que jugadores ya veteranos que había en el equipo, bueno, pues eso también te da cierta confianza como así fue, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues jugué habitualmente, llegué a ser capitán del primer equipo, bueno, algo que en esa época no era fácil, no era, como te decía antes, era complicado que un jugador, no del filial, porque yo no pasé por el filial, de juveniles pasé directamente al primer equipo y desde luego, bueno, pues muy orgulloso de esa etapa, por supuesto. 7 temporadas, ¿no? Estuviste en el Celta, ¿puede ser? Sí, estuve desde los 18 años que empecé hasta los 25 que me fui a Valencia. Uh-huh. Bueno, ahora hablaremos del Valencia porque además nos hace especial ilusión porque como sabes somos de Valencia. Bueno, por cierto, hablando de Valencia y hablábamos de estadios desaparecidos como el viejo San Mamés o Sarriá, campos con especial carisma, ¿no? Con especial esencia, ¿no? Qué lástima y cuánto vamos a echar de menos Mestalla, ¿no? Porque le queda esta temporada. Un estadio Sí, además pues otro sí, estadio típico, no mítico joder, es que yo jugué mucho en Mestalla con el Celta, bueno, y el Valencia sí que era un equipo, bueno, que estaba siempre peleando por estar arriba, ¿no? Si no era por la liga, que era difícil, evidentemente, pero sí bueno, por estar entre los tres, cuatro primeros hombre, y ese estadio, claro que impone, bueno, la grandeza del estadio, la afición, pues es un campo que por suerte después pues lo conocí muy bien, ¿no? y lo vamos a echar de menos porque además tiene ese encanto, ¿no? Que tiene pues, esa peculiaridad, ¿no? Que tiene las gradas así de esa forma tan verticales, ¿no? Que imponen, ¿no? Sí, Parece que el sí, público sí. está dentro del campo, ¿no? Sí, es un campo muy bueno que aparte la gente de la afición del Valencia aprieta. eh, Está bueno muy cerca del terreno de juego y eso sí que impone, ¿no? Sobre todo cuando empieza, una vez que empieza el partido ya bueno te olvidas un poco porque estás centrado en tu trabajo, pero sí que es un estadio de los grandes sin ninguna duda, ¿no? Bueno, volviendo a ti y hablando un poco de la selección y de aquel Mundial 94 que disputaste, además apetece hablar del Mundial, ¿no? Porque estamos en justo de pleno en el Mundial del 2026. Hay alguna similitud que otra, ¿no? Porque el Mundial de ahora se juega compartido con México y con Canadá, pero se juega en Estados Unidos y ese Mundial del 94 que tú jugaste fue también en Estados Unidos. Además, está muy de moda, sobre todo en los chavalitos, la camiseta blanca este año, que la verdad es que es muy chula, y la que tú vestiste en ese USA 94 también era una camiseta que también gustó mucho. Preguntarte cómo recuerdas esa experiencia tuya en el, uh, en el mundial que disputaste, porque también, bueno, la gente siempre tiene en mente, pues bueno, el codazo de Tassotti, ¿no? A Luis Enrique, ¿no? La eliminación contra Italia, pero ¿tú cómo lo viviste? Porque pasaste en 6 7 años de debutar en Balaídos, en primera división, allá jugar un mundial. Sí, sobre todo, como decía, un poco volviendo a lo de antes, ¿no? Es decir, un jugador del Celta que no era, bueno, uno de los equipos grandes, que nosotros peleábamos por permanecer en primera división, acabar lo más arriba posible. No era fácil que un jugador
de esos equipos fuese a la selección, ¿no? Bueno, pues con Clemente, la verdad que tuvimos la oportunidad, recuerdo Juan L., Felipe, ¿no? Jugadores que eran buenos jugadores, evidentemente, pero que, bueno, si no estabas en un equipo de los denominados grandes, como que costaba más llegar a la selección. Y bueno, y la experiencia, pues imagínate, estar entre los seleccionados para ir al Mundial no es fácil, es muy complicado. Bueno, y fue una experiencia extraordinaria en un país que había, bueno, pues muchas dudas por lo que era el fútbol, que no era muy conocido, qué nos íbamos a encontrar, los estadios, y la gente iba a responder, no. Pero bueno, yo creo que fue todo fantástico, ¿no? Los estadios muy bien, lo que es el terreno de juego, las gradas a tope, con un ambiente de fútbol tremendo. La verdad que fue, bueno, pues un mundial, yo creo que estuvo a un nivel fantástico, ¿no? Y bueno, pues como siempre, hasta esa época, bueno, pues en cuartos siempre teníamos el muro ahí, ese muro que no éramos capaces de derribar, y otra vez más, pues contra Italia, bueno, de la manera que fue, pues nos tuvimos que venir para casa, pero repito que fue, yo creo que era muy buena selección esa, ¿no? Sí, porque qué pena, ¿no? Si no llega a pasar, bueno, la famosa codazo de, que, bueno, que debe ser expulsado Tassotti, pero yo me acuerdo también mucho de esas ocasiones de Julio Salinas. Si hubiese entrado alguna de esas, ¿de qué estaríamos hablando, no? Claro, bueno, de eso es en esto del fútbol, ¿no? Siempre hacemos el análisis después de, y claro, es mucho más fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que así como en la primera parte, yo creo que el partido estuvo más igualado, sin muchas ocasiones, quizás alguna más para Italia. Creo que la segunda parte dominamos y yo creo que merecimos mucho más, y evidentemente, o sea, eso unimos como bien dices, ese codazo a Luis Enrique, que pudo ser a priori, ¿no? Podía haber sido determinante. Pues vale, cuando acaba el partido tienes una sensación de rabia, de impotencia, de frustración, porque creo que ahí el colegiado, no sé si no lo vio, no lo quiso ver, por lo que significaba Italia, porque todos sabemos que Italia era, ¿no? Una de las grandes, campeona del mundo en varias ocasiones. Bueno, lo que pasó es que nos vinimos para casa y bueno, y con una rabia tremenda, ¿no? Sí, se han cambiado bastante las tornas, ¿no? Porque ahora Italia lleva 3 mundiales seguidos sin estar, ¿no? Luego sin clasificarse, luego también, bueno, sí que ha habido otros mundiales que hemos tenido rabia, ¿no? Como también aquel de Corea y Japón, ¿no? Con el mítico partido contra la anfitriona, ¿no? Pero se han cambiado un poco las tornas, ¿no? Ahora España, bueno, ya pasa de cuartos normalmente, hemos ganado un mundial, varias Eurocopas, ¿no? Parece que un poco se ha cambiado un poco la dinámica, ¿no? Y por ejemplo, Italia ya no es tan potente como lo era. ¿Tú cómo ves a España de cara a este mundial? Hombre, pues yo la veo bien, lógicamente, ¿no? Yo creo que está un poco la incertidumbre a ver cómo llegan los jugadores. Pues yo creo que es en general, ¿no? Los jugadores de las grandes ligas tienen muchos partidos, muchos viajes. Bueno, yo quiero un poco ahí expectante qué va a pasar con esas selecciones, ¿no? Cómo llegan esos jugadores. Pero a priori, bueno, sin ninguna duda, España es una de las favoritas, ¿no? Yo creo que hay 4 o 5 selecciones que todos tenemos en mente que posiblemente sean las que van a disputar el título, y después, bueno, pues alguna selección que pueda dar la sorpresa. Pero sí, como siempre que hay un mundial, bueno, si antes ya éramos favoritos sin pasar cuartos, imagínate ahora, ¿no? Donde creo que España tiene un grupo de jugadores y un equipo extraordinario, muy buenos jugadores, uno de los mejores del mundo posiblemente, o que están en la lista de los mejores del mundo, y yo creo que eso es bueno, pues importante para afrontar ese tipo de partidos donde no puedes fallar, porque es una competición tan corta y no tienes mucho margen de error. Bueno, pues y todo eso hay que afrontar los partidos, bueno, con mucha concentración y sabiendo que al más mínimo despiste, bueno, pues estás en la calle, ¿no?
Sí, aunque es una competición corta, aunque este año, pues, este mundial en concreto es el más largo de la historia, ¿no? Porque han Bueno, entrado exactamente, sí, sí, sí. más selecciones, Sí, yo ¿no? creo que muchos partidos, ¿no? Sí, Demasiados a mí partidos. particularmente no me gusta. Yo, porque, bueno, yo creo que es, bueno, todo, creo que partidos que yo creo que van a pasar sin pena ni gloria, pero que van a ser muchos, posiblemente de todas esas selecciones que a lo mejor no cuentan, ¿no? Pues, son casi un mero postureo, bueno, pues van a dar alguna sorpresa. O sea que en estos partidos no te puedes confiar en todo, en general en el fútbol, porque creo que todo está muy igualado, pero sí que es verdad que hay yo creo que un ramillete de selecciones que no van a dar el nivel, ¿no? Claro. A mí particularmente no me gusta que sea tan largo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ese ensayo-error, ¿no? que ha propuesto la FIFA. Volviendo a ti, me gustaría hablar un poco de tu llegada a Mestalla, de tu llegada al Valencia. Llegas ese verano del 94, precisamente, después del Mundial, en el proyecto de Paco Roig, y además con entrenador Parreira, ¿no? Porque además había sido justo el seleccionador de Brasil que había ganado ese mundial del 94. Preguntarte, ¿cómo recuerdas a Paco Roig como presidente? Eso por un lado, y por otro lado, a Parreira como entrenador en ese vestuario. Bueno, yo llego a Mestalla, imagínate, ¿no? Como decía antes, llego después de un equipo que no estábamos, sí que es verdad que ese año habíamos estado, jugáramos la final de la Copa del Rey en el Calderón contra el Zaragoza, pero no era, bueno, era un equipo medio, ¿no? De medio tabla hacia abajo, que siempre estamos peleando por la permanencia y bueno, llegas a Mestalla, al Valencia, y Valencia, como te decía antes, no es un grandísimo, un club, bueno, de los grandes de la Liga de Europa, bueno, y llegó, bueno, pues la verdad, bueno, con mucha ilusión y sí, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que el recibimiento que yo tuve por la directiva, por los compañeros, por la afición, fue fantástico, ¿no? Sobre todo, bueno, llegas ahí un poco a ver qué va a pasar, ¿no? Conmigo tuvo un comportamiento extraordinario, ¿no? Estoy muy agradecido. Aparte, bueno, siempre que te acojan como me acogió el Valencia después de salir del equipo de toda mi vida, donde me había criado, bueno, eso te da una fuerza tremenda, ¿no? Y en ese sentido, no, tengo todo solo palabras de agradecimiento a Paco Ros, como decía, al Valencia, a la afición, porque, bueno, siento que casi como mi segunda casa, ¿no? Un Paco Roig que quería hacer un Valencia campeón, ¿no? Y, también siempre se le ha criticado que a lo mejor ha sido muy ambicioso, muy fantasioso, ¿no? Sí, puede ser, porque al final yo creo que todos sabemos, ¿no? Pelear contra los grandes, ¿no? Digamos Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, es muy difícil, es muy complicado, pero yo creo bueno, que esa ambición, bueno, siempre con los pies en el suelo, yo creo que no, de hecho no estuvo muy lejos, ¿no? Por lo menos en la segunda temporada, cuando estuvimos peleando ahí hasta el último momento con el Atlético de Madrid. Bueno, pues quizás ahí sí que me da la sensación de que a lo mejor quiso ir demasiado rápido, ¿verdad? Y creo que eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere, bueno, mucho trabajo y quizás Paco Roche en ese sentido, bueno, pues quiso hacer al Valencia, ¿no? Campeón, o el Valencia que pelease con los grandes hasta el último momento, no, con demasiada rapidez. Y quizás yo creo que pueda ser ese a lo mejor el error que pudo tener, ¿no? ¿Y cómo era Parreira como entrenador, que además llegaba con la victoria de ser campeón del mundo? ¿Cómo fue en el vestuario tener a ese entrenador? Bueno, un entrenador, bueno, pues serio, muy meticuloso, pero quizás, bueno, venía con una metodología que quizás al equipo le costó a lo mejor adaptarnos un poquito más, pero un grandísimo entrenador, ¿no? Y bueno, venía con un preparador físico extraordinario, como era Santana, Moacir Santana,
bueno, un preparador físico que yo creo que era importantísimo para el cuerpo técnico y para Parreira especialmente, ¿no? Prácticamente era, bueno, un poco el que llevaba las riendas de las sesiones, y sí que es verdad que Parreira, bueno, pues estaba ahí, era un poco el que daba las pautas, y desde luego, bueno, pues un grandísimo entrenador, y ahí están ¿no? su campeonato del mundo, ¿no? Bueno, tengo una pequeña curiosidad. Cuando fichas por el Valencia, hay un pleito con el Depor que reclamaba tu fichaje. Te quería preguntar, con el tiempo, tú que eres, bueno, celtista declarado, con el tiempo te alegras de que se frustrara ese fichaje, te evitó problemas, a lo mejor con el entorno de Balaídos y la afición, con esa rivalidad que hay Celta-Depor. Bueno, eso fue, la verdad, algo muy desagradable que sucedió, y bueno, no, sobre todo porque, bueno, que un representante, bueno, un poco cuando te fías de gente que, bueno, pues evidentemente no te tienes que apoyar en alguien, y la verdad, pues eso me generó un problema grande, pero bueno, el pasado ahí está, y sí que es cierto que no me arrepiento para nada de haber ido al Valencia, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que ese episodio, bueno, es muy, muy, o fue muy, muy desagradable, ¿no? Bueno, y en el Valencia coincides con el gran Luis Aragonés. ¿Qué me cuentas del sabio de Hortaleza? ¿Qué te enseñó Luis? ¿Cómo era en el día a día con él? Pues yo tuve la suerte de tener muchos entrenadores, y muy buenos entrenadores, ¿no? Pues así, Maguregui, que me dio la oportunidad de subir al primer equipo, de jugar en el primer equipo; Chechu Rojo, un entrenador con el que aprendí mucho. Pero sí que es verdad que Luis Aragonés, bueno, pues estuve en tres equipos con él, ¿no? O sea que, y sobre todo, era un entrenador muy claro, que decía las cosas a la cara, y eso, que mira, como él decía, míreme a los ojos, y bueno, que lo agradeces, la verdad, porque por desgracia, en aquella época, bueno, pues no todos los entrenadores eran así, ¿no? Y a un entrenador que para él, por encima de los jugadores, estaba el equipo, el grupo, y eso creo que es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Por encima de las individualidades, por encima de este u otro jugador, está el equipo, porque al final es el que te va a conseguir, el que te va a llevar a los éxitos o al fracaso. Y la verdad que era, bueno, un entrenador extraordinario, y sobre todo una grandísima persona, ¿no? Y que conste que yo tuve sus más y sus menos con él, ¿no? Cuando estabas de acuerdo, y eso era algo que se agradecía, ¿no? Que hablabas con él perfectamente y te cabreabas, y ahí se quedaba, pero desde luego que, bueno, bueno, y ahí está un poco no, el germen de esta nueva selección. Yo creo que el gran culpable, sin ninguna duda, fue Luis Aragonés, ¿no? Que cambió un poco el devenir de la selección, ¿no? Le dio un vuelco tremendo, y desde luego otro entrenador que le tengo, bueno, un cariño muy especial, y que es uno de mis entrenadores, ¿no? Ujú. Bueno, fuiste, hemos hablado antes, que fuiste subcampeón de liga con el Valencia, también fuiste subcampeón de Copa, ¿no? En la mítica final Sí, del sí, agua, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿qué La recuerdas de final ese más, día? Porque ese día fue la caótico final ese más día, ¿no? larga ¿Qué de la recuerdas? historia, ¿no? Sí, va, Sí, la final más larga de la historia. va, pues imagínate cómo es ese partido, ¿no? Una final, bueno, con toda la afición, con las expectativas de ganar. Bueno, y pues sucede, bueno, pues la tromba de agua, que se suspende, se juega al día siguiente. Bueno, todo eso que hace bueno, que esa final yo la tenga muy, muy, muy marcada, ¿no? A pesar de que no pude jugar, tenía
una molestia, quise apurar hasta el final, pero no fue posible. Bueno, pues el resultado ya todos lo sabemos, ¿no? Una pena que encima nos hace gol de cabeza Alfredo, ¿no? Pues todavía con más rabia, ¿no? Porque no era su fuerte, evidentemente, pero, pero el recibimiento, la verdad que también la recuerdo bueno, pues con cierta tristeza, evidentemente, ¿no? Porque es difícil llegar a una final, es difícil ganarla, pero creo que esa estuvimos muy, muy cerca también. Pero bueno, el destino no quiso que esa copa se fuese para Valencia, ¿no? Después de ese golazo de Pecha Mijatovic, de falta directa, ¿no? Que hizo el empate en el Bernabéu, y esa mítica celebración de todos ahí lanzándose en plancha, en piscina en el Bernabéu. Hay mucha gente que dice, sobre todo en Valencia, que si no se llega a parar el partido, el Valencia hubiese ganado el encuentro. Uf, vea, un poco, no sé, pero sí que es verdad que no estábamos, en ese momento estábamos muy bien, yo creo que estábamos jugando bueno, un gran partido, ¿no? Puede ser, bueno, pues nos vamos a quedar con eso, ¿no? Lo que podría haber sido, hubiésemos sido campeones, bueno, nos quedamos con eso entonces. Bueno, y encima a ti también, a nivel sentimental, pues te fastidiaría, porque además el que la ganó fue el Depor, ¿no? Y es un Sí, poquito, claro, ¿no? máxima rivalidad, imagínate, ¿no? El jugador del Celta, pues esa rivalidad, claro que lo notas, bueno, lo sientes especial, por supuesto, claro que sí. Bueno, tú has coincidido con dos megacracks en el Valencia, uno Romario y otro Mijatovic. Si tuvieras que quedarte con uno, ¿con quién te quedas y por No, qué? hombre, Hablo no de, hay, ya no a nivel futbolístico, sino a las vivencias que tú has tenido con ellos en el Valencia. ¿Con quién te quedarías? sin ninguna duda con Peja Mijatovic. No, sobre todo porque aparte, bueno, coincidí mucho más tiempo con él. Y me parece como jugador es, extraordinariamente bueno y pues como persona de 10, ¿no? Ahora sí que es cierto que no tengo relación con él, no, pero sí que cuando él se fue al Madrid, bueno, seguí durante mucho tiempo, ¿no? Seguíamos, no habitual, pero sí que alguna relación, y era un tipo extraordinario, ¿no? Yo le tengo también de esos jugadores que le tienes, bueno, pues un cariño especial, ¿no? Como otros muchos, pero Mijatovic, aparte, lo que era Mijatovic en el Valencia, el tipo de jugador, el nivel que tuvo esa temporada fue extraordinario, a un nivel de mega crack, sin ninguna duda. Hablábamos antes de Luis Aragonés. Tú cuando estás en el Valencia con él te reconvierte un poco y te coloca en el centro de la zaga, ¿no? Por la derecha, ¿no? Pero con un esquema de cinco defensas, ¿no? Te pone más al centro de la zaga, ¿no? Y como que te aparta un poquito de ese lateral derecho, ¿no? Que estabas a lo mejor más encasillado en la selección o en el Celta de Vigo. Eh, ¿Te sentías cómodo? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Te costó adaptarte o te molestó salir del lateral? No, porque yo ya había jugado, bueno, en el Celta menos, pero ya había jugado había jugado lateral izquierdo, había jugado central, incluso en línea de cuatro. Bueno, y él me vio ahí pues, mis cualidades, mi condición, ¿no? Que era un jugador rápido, que era potente. Bueno, él me habla de esa posibilidad, me lo dice, y yo, pues sí, aparte me sentía muy, muy cómodo en esa posición, ¿no? No, de hecho. Bueno, creo que ahí fue una grandísima temporada, estuve muy bien y no, sí que fue un acierto en ese sentido por el míster, ¿no? Vio que ahí que podía ser un jugador importante, como creo que así fue, ¿no? Ujú. Bueno, ya como jugador del Valencia, en la Eurocopa del 96, en Inglaterra, Javi Clemente vuelve a confiar en ti, te lleva también a la Eurocopa después de ese Mundial del 94. Juegas un partido, ¿no? Contra Francia, ¿no? En esa Eurocopa. ¿Qué Sí. recuerdas de esa Eurocopa? Y en particular, ¿qué Bueno, recuerdas tú de ese partido que jugaste contra Francia?
Bueno, pues otra, un poco volviendo a lo de antes, ¿no? Muy difícil estar en una convocatoria, repetir otra vez con Javier Clemente en una Eurocopa, un escenario como es el Inglaterra, donde se vive el fútbol, se vivía, ¿no? Con mucha pasión, donde los estadios prácticamente la gente estaba a ras de césped. Ese partido contra Francia, la Francia de Zidane, un equipazo extraordinario, y también, bueno, pues jugando ahí en Leeds, creo recordar, y también, bueno, pues otra experiencia muy, muy positiva en un escenario, bueno, pues mítico como es en Inglaterra y como el campo del Leeds, ¿no? Bueno, luego sí que es verdad que tu salida del Valencia fue un poquito rara, ¿no? Llega Jorge Valdano, ¿no? Siempre se recuerda esa masiva salida de jugadores en el 97. Muchos se fueron al Mallorca, me acuerdo yo de eso, porque eso llamó mucho la atención, que muchos se fueron al Real Club Deportivo Mallorca. Tú en tu caso te fuiste con Luis, si no recuerdo mal, al Betis. Eh, Sí. Preguntarte, Valdano, Jorge Valdano, ¿lo trataste? ¿Te dio alguna explicación en ese momento o años después de por qué no contaba contigo? No sé si le has perdonado, si le guardas rencor o le has hecho la cruz. No, no, pero bueno, sí que es verdad que llega Valdano, no habíamos hecho una buena temporada y bueno, y siempre confió en mí, o bueno, lo que me decía era que era un jugador importante, que era un jugador que tenía que ser titular, bueno, todo esto que como suele hablar Valdano. Y bueno, pues llegado el momento todo eso no era cierto, no era verdad. Y sobre todo, bueno, creo que fue un poco esclavo de sus palabras, ¿no? Y sí que es cierto que me dio muchísima pena irme de Valencia porque estaba muy, muy cómodo, estaba muy a gusto. mm, me sentía, me sentía muy identificado con el club, me sentía muy identificado con la afición y bueno, y los hechos ahí están, ¿no? Nos fuimos muchos jugadores y al final, bueno, pues no, tampoco creo que tuvo mucho recorrido Valdano, ¿no? Bueno, no, esto pasa en el fútbol, ¿no? Sí que no, creo que no tuve la oportunidad de volver a coincidir con él, pero bueno, nada, no, lo pasado ya está pasado y sí que posiblemente lo podríamos hablar, lo comentaríamos, pero nada, no, creo que no forma parte del fútbol. A veces con unos entrenadores eres titular, llega otro, pues no cuenta contigo. Y bueno, lo que más me dolió, pues quizás fue que no fuese sincero, ¿no? Creo que no, un poco eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Si algo tenía Luis Aragonés es que venía y te decía las cosas a la cara, y eso quizás en ese momento no te lo tomas bien, pero con el paso del tiempo y de los años, bueno, eso se agradece, ¿no? Si a mí no me tenía que decir que iba a ser titular, no me tenía que decir que iba a ser un jugador importante en el Valencia, si eso es obvio que era para adornar un poco la situación, pero bueno, repito, nada, eso ya pasaron muchos años y nada, lo que sí vuelvo a repetir, guardo muy buenos recuerdos de mi pasado como valencianista, ¿no? Bueno, como tú has dicho, pasado pisado, ¿no? Bueno, llegas al Betis, ¿no? Como hemos dicho, con Luis. Sí que es cierto que, bueno, al principio no fueron muy bien las cosas, ¿no? Hubo un descenso del Betis, pero bueno, tú te quedaste y al año siguiente ascendisteis. Al final tuviste final feliz en el Heliópolis. ¿Cómo recuerdas esa etapa como en otro grande como es el Betis? Sí, también, bueno, ahí surge la posibilidad de irme allí y además con Luis Aragonés, bueno, un entrenador que lo había tenido y no lo dudo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, ese primer año ahí las cosas no, era difícil, ¿no? Mucha presión, un equipo que venía de hacer las cosas muy bien, la afición también muy exigente,
lógico y normal también, ¿no? Pero sí que es verdad que me costó un poco más y sí que ahí durante un año ese descenso con un grandísimo equipo que teníamos, Finidi, Jarni, Alfonso, bueno, que son estas situaciones que dices, pero ¿cómo este equipo puede descender a la segunda división? Bueno, pues porque entras en una dinámica donde las cosas no salen, donde crees que siempre hay tiempo, hay que ganar dos partidos, hay que ganar uno y cuando llega un momento, ¿no? Cuando te das cuenta estás en el último partido y necesitas 6 puntos y dices, no, 6 puntos es imposible, solo puedo tres. Bueno, pues esa fue un poco la situación, pero sí que es verdad que seguí y el año siguiente ascendimos en Jaén, quiero recordar, bueno, pues un poco, bueno, pues con el ¿no? resarcirnos de ese descenso con el ascenso al año siguiente, ¿no? Sí, bueno, y luego también, sobre todo en el Atlético de Madrid, mucha gente te llama un poco el talismán, ¿no? El talismán de los ascensos, ¿no? Porque si no me equivoco, te contratan en el segundo año en el infierno, ¿no? Del Sí. Atlético de Madrid. Y llegas tú de que habías venido de subir al Betis y subes al Atlético de Madrid. Pues sí, ahí me recuerdo, bueno, perfectamente, ¿no? Tuve una llamada del míster, de Luis Aragonés, donde todavía, bueno, se filtró alguna noticia que iba a ser el entrenador del Atlético de Madrid, pero no era oficial, y a mí me llama y me lo confirmó y me dice que quiere contar conmigo, que se va a ir al Atleti. Y bueno, y evidentemente yo acabo con el Betis y no lo dudé, porque sobre todo, bueno, el Atleti es otro de los grandes y aunque estaba en segunda, lo que eso significaba, ¿no? Ir a ese equipo con la el objetivo único y claro casi era solo valía el ascenso, ¿no? Y eso, bueno, también era una presión añadida tremenda, pero que yo creo que ahí Luis Aragonés se rodeó de jugadores de lo que hablábamos al principio, ¿no? De jugadores que crean equipo, que lo fundamental es el equipo, que nunca van a estar por encima del equipo, jueguen o no jueguen, más o menos cabreados, pero siempre dispuestos a poner todo para que el equipo consiga el objetivo y así fue, ¿no? Pues allí me fui con, bueno, pues con la suerte de que ese año conseguimos el ascenso. También un año complicado por la presión que había en el club, porque el presidente era Jesús Gil. O sea que todo eso hacía todavía más el objetivo, si cabe, más, más difícil. Pero al final lo conseguimos faltando creo que 4 o 5 jornadas y también otra afición extraordinaria que está al lado del equipo, exigente como no puede ser de otra manera, porque creo que bueno, eso también hace que los jugadores mantengan esa tensión y que no te puedas dormir, pero que al final, bueno, pues repito que también muy orgulloso de vestir esa camiseta, por supuesto. Bueno, me llama muchísimo la atención de que ficharas por el Elche y te retiraras allí, ¿no? Fichas por el Elche en 2003 y tras 48 partidos con 35 años cuelgas las botas. ¿Cómo se da esa llegada al conjunto ilicitano, otro conjunto valenciano en el que militaste? ¿Y por qué decides mmm, no sé, Elche como lugar de retiro? No, bueno, la verdad que yo acabo en el Atleti y estaba francamente bien. Bueno, pues durante mi carrera no he tenido lesiones graves. La verdad que físicamente era un jugador fuerte, no solía tener problemas de lesiones graves y que tenía, bueno, pues rotura de fibras, esguinces, pero sí que me mantenía muy bien. Y la verdad tampoco no hay la posibilidad de irse fuera, pero nada en concreto. No, todo un poco ahí, así nada claro. Y surge la opción del Elche y bueno, pues allí me voy y también, bueno, pues a un equipo con el objetivo también de estar arriba, de pelear, de querer ascender a primera división. No lo conseguimos, pero también una ciudad muy cómoda, bueno, con una afición también al lado del equipo. Y la verdad que pasé dos temporadas
muy a gusto también, me sentía, bueno, pues el Levante parece que me tiraba mucho y allí estoy 2 años, ¿no? Donde también bueno, pues donde estuve muy bien. Sí, qué mejor sitio para retirarse, ¿no? Que en el Mediterráneo, ¿no? Yo creo que hiciste una buena Sí, elección. que la zona, como decía, ¿no? La zona del Mediterráneo, la zona del Levante, bueno, siempre digo que si yo mañana me tengo que ir a vivir a Valencia, ¿no? Pues no tendría ninguna duda, ¿no? No me costaría posiblemente otras ciudades, pero Valencia estuve muy a gusto, la conozco muy bien, es una ciudad bueno, tanto a mi mujer como a mí nos encanta, nos encantó, estuvimos muy a gusto y creo que ese primer sitio después de salir desde de Vigo, del Celta, ¿no? Y yo creo que eso nos marcó un poco como, bueno, llegas a una nueva ciudad, una ciudad como Valencia, un club como Valencia, bueno, y que nos trataran tan bien, que nos tuviésemos tan buena acogida y estuviésemos tan cómodos, yo creo que eso nos quedó ahí en la mente, ¿no? Que si algún día tenemos que irnos a Valencia, pues no, yo estoy convencido de que nos iríamos sin ningún problema. Oye, qué pena la situación con lo del Link, ¿no? Y qué poco queda de aquel Valencia de cuando tú estabas, o qué poco se parece a ese Valencia de tu época al de ahora, ¿no? Sí, una pena, ¿no? La verdad, yo desde la distancia, bueno, pues es la verdad que lo sigo bastante y bueno, pues una tristeza enorme, ¿no? Sobre todo por lo que es o por lo que era ese club, por lo que es, porque sigue teniendo una masa social extraordinaria, porque la afición está ahí al lado del equipo, pero bueno, pues parece ser que Lin o los que están a cargo del club bueno, tienen en mente otros objetivos, ¿no? Pero creo que es una pena porque creo que tiene todo para estar arriba peleando por lo que tiene que pelear el Valencia, ¿no? Que es mínimo estar entre los 5 primeros, entre los 6 primeros y si bueno, pues los que están por arriba se despistan un poco poder pelear por el título de liga, como así ha sido en ocasiones. Y desde la distancia, la verdad que lo veo con mucha tristeza, ¿no? Y porque tengo, bueno, amigos en Valencia, valencianistas, y que desde luego están un poco desesperados y bueno, pues con resignados a que la situación cambie, que creo que no va a ser fácil, ¿no? Bueno, Jorge, he dejado la pregunta estrella para el final, para la última. Te quería preguntar por, por el Kili González, te quería preguntar por esa polémica que 7 años después, después de ese partido del centenario de la selección española y el Valencia bueno, de veteranos, aún sigue coleando. Estuvimos con el Kili González y bueno, creó mucha controversia, sobre todo después, ¿no? Porque incluso el diario Marca se hizo eco de nuestra entrevista y también de tu respuesta. Tú comentaste algo así como bueno, que había sido un toquecito, que no era para tanto, que era un poco exagerado el Kili, y luego que él dijo algo así como que estaba tan cabreado que incluso te quería matar al día siguiente o ese día en la comida o algo así. Y tú dijiste que pues yo en la comida no lo vi. Entonces me gustaría un poco que me aclararas qué pasó ahí con el Kili González. Nada. No, pues fíjate, yo ni me acordaba ya de todo eso, ¿no? Hasta que volvió a recordarlo. Nada, es una jugada que llegas, pues evidentemente, pues no estás tan rápido, estás más lento, no, la percepción de balón la tienes peor, y llego y le doy una patada, un pequeño toque, si no, sin más, ¿no? Y bueno, y me voy a disculpar y me hace un mal gesto. Bueno, y ahí sí que ya pues me pareció, digo, bueno, pues espera, la siguiente. Y la siguiente sí que fui un poco más fuerte y él, bueno, no, pero no pasó nada más. O sea que yo ni le di más importancia a eso, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el Kiri suele exagerar un poco todo eso, ¿no? Les gusta darle mucho bombo, para nada me quiere, ni lo veo en la comida, ni lo veo después, porque bueno, yo creo que si el Kili tiene mucho genio, que ya sabemos, pero bueno, yo igual no lo voy diciendo,
soy más calmado, pero no, no, no pasó absolutamente nada. Pues no, no, posiblemente le hubiese dolido más si viene a enfrentarme después, ¿no? No, 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 esto de venir así, que no, que me quería matar, que me quería pegar, pues ya te digo, y lo digo muy en serio, o sea, no, ni lo vi en la cena que iba después, ni nada más lejos de la realidad, pero bueno, quiso adornarlo un poquito ahí el kill y todo para, para que tuviera la repercusión que la verdad que me ha sorprendido que ha tenido y que muchos amigos, todo el mundo me decía, pero ¿qué pasó? ¿Pero tú? ¿Pero qué hiciste? Nah, nada, nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces no coincidiste con él en la cena. Ah, No lo no. viste. No vino, no vino, no vino. No vino. Pero tampoco No, no. Ya pero te no lo digo yo viste. que no vino y bueno, estaba yo con los otros compañeros. No, 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 no. Eso es totalmente mentira. Quiso darle ahí más juego a todo eso, ¿no? Y ya te Sí, digo, repito, si es que no fue absolutamente nada. Fue, bueno, pues la típica que jugando a fútbol, y más cuando eres veterano, llegas más tarde. No fue absolutamente nada. Es más, yo le enseñé una marca, yo creo que tenía una marca de un golpe que creo recordar que fue Carboni o algo así, ¿no? Que me dio, pero bueno, si esto forma parte de esto, hombre, que nada, si estamos en un partido de leyendas, de veteranos, yo no vas a dar una patada. Bueno, pero bueno, estuvo bien. Bueno, pues la gente se rió, lo pasó bien, me llamaron y queda ahí esa anécdota. Y el Kili quedó como muy, muy dolido, muy enfadado, que me quería matar. Bueno, pues muy bien, pero nada, nada más lejos de la realidad. si te lo encontraras y lo vieras a día de hoy, la relación, que decir, os saludaríais y todo eso, Claro, ¿cómo crees que hombre, sería? yo, bueno, no sé, porque después de cuando fue el toque ese, que fui a saludarlo y me dijo de di bueno, un mal gesto, pero sí, sí, sí iría a saludarlo, hombre, y aparte me enfrenté a él muchas veces y le diría, bueno, a ver, aquí me tienes, enfréntame ahora. Es que el Kili era muy de sangre caliente. Yo recuerdo que ese partido, yo estaba en Mestalla y más allá te hablo de memoria, igual estoy confundido, pero más allá de ese famoso toquecito, yo recuerdo que hubieron varios piques entre vosotros, incluso que uno, incluso os encarasteis cabeza con cabeza. ¿Os estoy confundido o fue así? Pues no, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Yo creo que no, sinceramente. No, pero bueno, que pueda haber sido, pero claro, en ese momento, ¿no? Y sobre todo porque cuando vas a pedir disculpas y no te las acepta, bueno, bueno, pues ahí sí que pierdes un poco a lo mejor los papeles, pero bueno, sangre caliente, algunos no lo decimos y también somos, ¿eh? O sea que, vamos, que Alkili iba a tener un rival duro, ya te digo yo que iba a tener un rival duro. Bueno, Jorge, no sé si duro conmigo o no, creo que no, porque te has portado conmigo fenomenal. Ha sido un placer que me hayas atendido y que me hayas concedido esta entrevista. Me lo he pasado muy bien, he estado muy cómodo y espero que sea recíproco. Y nada, y te deseo que tengas, pues bueno, en tus proyectos de futuro mucha suerte y que sigas estando tan bien. Yo te veo para jugar, ¿eh? Te veo que te cuidas mucho y bueno, y la verdad es que ha sido un placer poder charlar contigo y espero que te siga todo fenomenal en Nigrán. Pues muchísimas gracias. Igualmente fue encantado de recordar mi pasado contigo. La verdad que encantado. Lo he pasado francamente bien y nada. Y desde luego que espero que nos volvamos a ver o que nos volvamos a escuchar en algún momento. Muchísimas gracias. A ver si tenemos la suerte de coincidir en persona en alguna de tus visitas a Valencia. Así que bueno, Pues sí, la un verdad que abrazo también. y un abrazo enorme y ojalá se cumplan tus vaticinios, ¿no? Con la selección, ¿no? Esperemos, por supuesto que sí. Yo creo que hay que confiar, ¿no? en el trabajo de Luis de la Fuente, de los jugadores. O sea que si estuvimos muchos años confiando, sin ganar nada, yo creo que ahora sí que hay que confiar muchísimo más, ¿no? Bueno, Jorge, un fuerte abrazo y como tú dices, nos vemos pronto. Ojalá. Muy bien, hasta luego, chao.
Hasta luego, chao.